Vamos a ver, estoy esperando. Ya, listo. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por participar en este webinar a través de la plataforma Google Meet. Mi nombre es Minela Carpio, abogada y organizadora de este evento, el manejo de los derechos laborales, al lado de otros estudios jurídicos que están de la mano para contribuir con la sociedad y con los trabajadores. Bueno, tenemos a los estudios JWM, Abogados y Asociados, Estudio Jurídico Contable, en el cual tenemos a sus dos representantes, que es Manuel Valderrama, abogado, y el doctor Walter Tupia, también es abogado. Asimismo, tenemos a otro auspiciador de este evento, que es el estudio Aliaga y Hurtado, en el cual están conformados por sus dos representantes, el doctor Pedro Hurtado y Giovanni Aliaga. Asimismo, tenemos al estudio Ayaín y Miranda, abogados y asociados, a través de su representante, que es el doctor Carlos Ayaín. Bueno, vamos a dar por inicio este webinar y queremos de alguna manera dar las reglas del juego para todos los ponentes. Tenemos entre 10 a 15 minutos de este webinar por cada expositor y al final de las rondas de exposiciones vamos a tener las preguntas. Más o menos estaremos terminando 1h10, 1h30, exagerando. La finalidad de este evento es para todos los trabajadores de diferentes sectores. Entonces lo vamos a hacer de manera más dinámica, más sencilla. Tengo entendido, a través de las inscripciones que se han realizado, tenemos bastantes trabajadores de diferentes áreas, tanto del sector privado como en el público. Aquellos colegas que también se han inscrito, estudiantes de Derecho, bienvenidos también sean, y esperemos que también sea de su contribución, y asimismo reforzar algunos temas académicos, pero aquí no vamos a profundizar en nada en el tema de tecnicismo ni doctrina, sino vamos a dirigirnos a aquellos trabajadores para que se sientan de manera más cómoda, sea más dinámica, más creativa, y de alguna forma poder contribuir con ustedes, porque a veces tenemos varios abogados que tienen mucha experiencia, pero a veces el tema tan técnico no deja entender mucho a los trabajadores. Entonces ahora queremos darle una dinámica distinta a ustedes, porque ustedes nos buscan y a veces decimos, ¿cómo podemos explicarte de manera más sencilla y más práctica? Pues ahora lo vamos a hacer. Bueno, vamos a iniciar presentando al doctor Manuel Valderrama. Vamos a ponerlo acá en pantalla. Espérenme que lo voy a buscar aquí. ¿Dónde está? Aquí. Listo. A su lado en la pantalla pueden visualizar, a su lado izquierdo está el doctor Manuel Valderrama y al lado derecho de su pantalla está el doctor Walter Tupia. Voy a hacer una presentación del ponente. A ver. El doctor Manuel Valderrama es abogado por la Universidad César Vallejo. Asimismo, tiene especializaciones en societario, laboral, civil, y asimismo en contrataciones con el Estado, gestión pública. Él es representante del Estudio Jurídico Contable JWM, Abogados y Asociados. Él va a estar hablando sobre su tema, modificaciones en el contrato laboral. 10 minutos y continuamos con el siguiente ponente. Muchas gracias, doctor Manuel. Muy buenas noches, doctora Minela, colegas, público que se ha conectado. Muy agradecido por la invitación. En esta oportunidad nos vamos a dirigir a los trabajadores de una manera muy general para que nos puedan entender a la perfección. Quien les habla, le ha tocado hablar sobre las modificaciones al contrato laboral. Bien, a inicios del estado de emergencia sanitaria y por la cuarentena, el Ejecutivo estimaba que la pérdida de empleo de más de 500.000 trabajadores de microempresas y 570.000 trabajadores de pequeñas empresas. Pues el principal problema que iban a tener estas empresas era el tema de la liquidez, no iban a tener liquidez para continuar con su negocio, de manera que se buscará diversas alternativas para superar esta crisis. Ya en la actualidad,
existe un número relevante de trabajadores a quienes en su momento no se les renovó contrato a plazo fijo, porque ya venció el plazo, o aquellos que en su momento estaban en periodo de prueba. No se le va a renovar, o aquellos que son de una serie o tercerización tampoco van a ser renovados. Ahora, una de las principales modificaciones en los contratos laborales, debido al tema del estado de emergencia, el aislamiento social obligatorio, es el tema de que el trabajo físico quedó en el pasado y actualmente ya se está haciendo el trabajo remoto, o bien llamado, o en su sinónimo también, el teletrabajo, el cual se caracteriza como subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado teletrabajador, en la empresa con la que mantiene vínculo laboral. Con esta persona adquiere los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos, mediante las cuales ejercen a su vez el control y la supervisión de labores. Ahora, hay una disyuntiva también, que las personas se confunden mucho entre teletrabajo y trabajo remoto. Tienen similares en contenido, contexto, pero varía en ciertos puntos. Por ejemplo, el teletrabajo puede realizarse desde cualquier lugar distinto del centro de labores. Puede ser coworking, una cabina de internet, inclusive, ¿no? Y se desarrolla necesariamente a través de medios informáticos de telecomunicaciones y análogos. Ahora, el trabajo remoto es aquel que se realiza en el domicilio o lugar del aislamiento domiciliario del trabajador, y puede emplear tecnologías de la información y las comunicaciones, o cualquier otro medio que resulte necesario para la prestación de su servicio. Para la implementación del teletrabajo se requiere aceptación de ambas partes, tanto del trabajador como del empleador, mientras que en el trabajo remoto aplica por decisión unilateral del empleador durante la emergencia sanitaria, la cual es de 90 días y declarada por el Decreto Supremo. Bueno, entre otras modificaciones actuales del contrato laboral, es el acuerdo de las vacaciones anticipadas, el goce de las vacaciones ya adquiridas, la modificación de horarios, la variación de la jornada con la consecuente rebaja de sueldo, el pacto de disminución de remuneraciones, la no retención de los aportes de la AFP, pero sí hay una pequeña retención del 1,35% del sueldo por concepto de seguro de invalidez y gastos de sepelio. Dentro de las medidas laborales durante el estado de emergencia que han tomado ciertas empresas, algunas empresas han tomado el tema de reducir la jornada laboral de trabajadores a mitad de tiempo, y con ello, por ende, también reducir el sueldo. Es decir, en lugar de tener un trabajo de 8 horas, podrían tener a 2 trabajadores de 4 horas, y ahí por lo menos cada uno tiene trabajo. Además, al reducir la jornada, se le reduce también medio sueldo a cada uno. Ahora, toda modificación de la jornada del trabajador debe estar plasmada en un nuevo contrato entre la empresa y el trabajador, en el cual se debe especificar también la fecha en la jornada de trabajo y salario, la cual volverá a la normalidad. Una segunda alternativa que muchas empresas en nuestro país han optado es el tema de la suspensión de labores para el régimen laboral de la actividad privada, la cual se encuentra amparada en el artículo 11 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competencia Laboral, la cual expresamente señala que se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Luego, hay otra disyuntiva que las personas siempre nos hacen saber sobre obligar a un trabajador a usar las vacaciones durante el estado de emergencia, algo que muchas empresas están haciendo, de obligar a los trabajadores de que en este estado de emergencia tomen sus vacaciones. Tomando en cuenta que hay sectores productivos que no podrán funcionar bajo la modalidad de trabajo remoto y que viven de las ganancias que se generan del día, cabe la interrogante: ¿es legal, obligar a los trabajadores a usar sus vacaciones durante el estado de emergencia? Una interrogante que muchas personas están haciendo. Pues de manera rotunda cabe decir de que es totalmente ilegal, debido a que las vacaciones son destinadas para un fin específico, las cuales son recreacional, descanso, pero acá estamos en el contexto de estado de emergencia, por lo que obligar a un trabajador a hacer uso de sus vacaciones es totalmente ilegal. La única posibilidad del uso de las vacaciones en este periodo de cuarentena obligatoria es que el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo. Sí o sí necesitan de un acuerdo, porque la empresa no lo puede imponer. Respecto a los despidos durante el estado de emergencia,
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social señala que aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone proteger al trabajador frente a despidos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y hasta 30 días después de levantado el estado de excepción. Esto incluye a los trabajadores sujetos a la actividad pública y privada, así como a los que se encuentran dentro de las modalidades de casa y locación de servicios. De igual manera, alcanzan a los contratos de duración determinada que hayan vencido, que vencerán y no hayan sido renovados, siendo que los plazos respectivos queden suspendidos. Por otro lado, ¿qué sucede con los trabajadores estatales con contrato modal, temporal o CAS? Muchas personas se hacen la siguiente interrogante: si deben devolver la remuneración recibida si su contrato venció durante la cuarentena y no prestaron labores efectivas. Durante esta emergencia sanitaria, las entidades del Estado han otorgado licencias sujetas a compensación posterior basándose en lo señalado en el decreto de urgencia 26 del 2020, la cual fue promulgada el 15 de marzo del 2020. Así los trabajadores estatales han recibido sus remuneraciones de manera normal, en la mayoría de los casos, pero muchos de ellos no han podido prestar sus labores de forma efectiva. El problema radica en que los trabajadores estatales que tenían un contrato modal, temporal o CAS, y que han visto extinguir su contrato durante la emergencia sanitaria, ya que ellos aparentemente no podrán compensar con labor efectiva, la remuneración percibida, ¿a qué conllevaría? ¿Acaso tienen que devolver dicha suma de dinero? Conforme se ha ido suscitando las cosas, muchos trabajadores contratados mediante contratos temporales se han encontrado imposibilitados de laborar de manera normal por la naturaleza de la labor que realizan. Y los que pudieron realizar la labor remota no lo hicieron desde el inicio de la cuarentena, debido a que transcurrió un periodo de tiempo en que el trabajador no laboró desde la publicación del decreto de urgencia, hasta que las entidades emitieron normativa interna autorizando la realización del trabajo remoto, así como la implementación de todo lo necesario para que se conlleve este trabajo. También es necesario precisar que muchas instituciones no han podido implementar el trabajo remoto por no contar con los programas y sistemas necesarios, así como por tener la mayoría de su documentación de forma física y no virtual. En igual sentido, la mayoría de trabajadores no han podido completar las 8 horas diarias de labor mediante trabajo remoto. Por ello, diversas instituciones, como el Poder Judicial, por ejemplo, han señalado mediante resoluciones administrativas que los contratos que tenían como vencimiento el 31 de marzo debían ser prorrogados. Luego, posterior, mediante otras resoluciones, han ido prorrogando también la duración de otros contratos. Todo ello ha nutrido la esperanza del trabajador con contrato temporal a que al término de la cuarentena podrían compensar las horas no laboradas. Y por lo tanto, varios de ellos con responsabilidades familiares y las necesidades de siempre que existen han dispuesto del dinero que se les ha abonado. Ahora, estos trabajadores, por el tiempo de duración de su contrato, han estado en familia, por lo que no se les ha considerado el pago del bono. Es decir, para el Estado eran trabajadores con vínculo laboral, pero seguían percibiendo ingresos. Por su parte, el empleador, en este caso el Estado, debido al estado de emergencia decretado, no ha tenido necesidad de la prestación del servicio. Si bien esta situación le ha perjudicado económicamente, el Estado no tiene necesidades alimenticias. A pesar de entrar en una crisis financiera, el Estado seguirá existiendo y las prestaciones que realiza continuarán, así como su rol regulador y fiscalizador, por lo que continuará teniendo ingresos y con el paso del tiempo podrá recuperar las pérdidas. El Estado no va a desaparecer en ningún momento, ni por quiebra, ni por falta de liquidez tampoco. Entonces, hay una perspectiva en este contexto en donde ninguna institución estatal puede pedir devolución del dinero abonado a los trabajadores durante la emergencia sanitaria, debido a que, si bien es cierto, en casi todos los casos no han existido prestación efectiva de servicios, señala que el pago de remuneraciones solo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado. Ahora, los trabajadores deben tener la oportunidad de realizar la prestación no realizada, ello en razón de que han podido laborar por una causal de caso fortuito, lo cual le ha impedido a estos trabajadores poder laborar. Nadie, ni en todo el Perú, ha podido trabajar. Luego, ni la existencia de un virus que conlleva la declaración de emergencia y por lo tanto la imposibilidad de realizar labores de manera normal. A manera de conclusión, para cerrar esta idea,
Tomando en cuenta los principios en los cuales se inspira el derecho laboral como principio protector y el principio de razonabilidad, así como la desigualdad material existente entre el trabajador y el empleador, en este caso que es el Estado, pese a la extinción del vínculo laboral, los ex trabajadores estatales que han gozado de licencia con goce sujeto a compensación posterior en el marco del Decreto Supremo 26 de 2020, deben tener la oportunidad de recuperar las labores no realizadas y no tener que devolver sus remuneraciones percibidas. Luego, hay otro tema a tratar importante sobre el tema de las modalidades de contratación laboral o cuarentena. Con el reinicio de las actividades económicas anunciadas por el presidente Martín Vizcarra, tras el estado de emergencia por el COVID-19, la población peruana están expectantes a las medidas establecidas para el retorno de los centros de trabajo. Así, en un contexto en el que el 42% de la población peruana se ha quedado sin trabajo o no está percibiendo ingreso alguno, mientras que el otro 89% afirma haber sufrido reducciones en sus ingresos, según la encuestadora Ipsos, resulta importante que los ciudadanos conozcan las modalidades de las contrataciones. De esta manera, la cual también establece la ley de productividad. Entonces, una de las modalidades es el contrato por reconvención empresarial. Este contrato está sujeto, es más utilizado en la reconvención empresarial, es decir, está celebrado en virtud a la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa. Otro tipo de contrato que se va a usar cuando ya se retomen la totalidad de labores post cuarentena es el contrato de emergencia. Esta es otra modalidad de los contratos a plazo fijo a utilizarse en el actual contexto que estamos pasando, el cual podría ser el contrato de emergencia, que es aquel que se celebra para cumplir las necesidades promovidas por el caso fortuito fuerza mayor, que en este caso está sucediendo. Luego, hay una pregunta que muchas personas me la hacen a mí, nos hacen llegar a nuestro WhatsApp, porque tenemos vía online. Muchos trabajadores nos dicen, ¿qué sucede si mi empleador me obliga a ir a trabajar? En primer lugar, se debe verificar si la actividad de la empresa se encuentra dentro del ámbito de los servicios y bienes esenciales permitidos por el artículo 2 y 4.1, así como los previos en el artículo 8.3 y 9.3 del Decreto Supremo publicado, el número 44/2020. De no encontrarse en dichos supuestos, el empleador no puede exigir de ninguna manera al trabajador la asistencia al centro de labores para realizar la prestación de los servicios. Y en este caso, si la empresa persiste en insistir al trabajador que vayan a trabajar, de hacerlo, el trabajador puede realizar su denuncia virtual en la página web de la SUNAFIL. Entonces, en el icono de denuncia virtual, el trabajador puede acceder y puede poner su denuncia y hacer valer su derecho para que no se vea perjudicada tampoco su salud. Entonces, a manera de conclusión, esas son las modificaciones actuales que se han hecho en los contratos laborales, principalmente el tema del trabajo, teletrabajo o trabajo remoto. Ha habido muchas empresas que han optado por la reducción de sueldo, la disminución de horas de trabajo. Entonces, pero de todas maneras el Estado está viendo la metodología jurídica de poder siempre proteger al trabajador. Eso sería todo por mi parte, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel. Ahora vamos a pasar con la ponencia del doctor Walter Tupia. Lo voy a presentar. Permítanme. El doctor Walter Tupia también es abogado por la Universidad César Vallejo, es socio del estudio contable JWM Abogados, especialista en civil, laboral, municipal, propiedad intelectual y familia. Él tiene ahorita el tema a exponer por 10 minutos, responsabilidad solidaria en temas de beneficios sociales. Doctor Walter, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Mi nombre es el doctor Walter, del estudio jurídico JWM Abogados y Asociados. Gracias por darme el pase y muy buenas tardes con todas las personas que se encuentran conectadas, entre ellos también los colegas. El tema que me ha tocado tratar es la responsabilidad solidaria en temas de beneficios sociales. Como la presente transmisión va dirigida al trabajador, vamos a tener en cuenta no utilizar palabras tan técnicas.
Por eso voy a empezar con poder determinar algunos conceptos básicos, ¿no?, que puedan tener para que puedan comprender el tema en sí. Vamos a primero empezar por lo que es la responsabilidad. ¿Qué nos dice la Real Academia Española en su primera sección? Nos dice que la responsabilidad se entiende como una cualidad de alguien responsable de, o en todo caso, deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito o de una culpa o de otra causa legal. Muy bien. Ahora vamos a explicar lo que es el derecho laboral. El derecho laboral es un conjunto de reglas que se encarga de regular las obligaciones entre los trabajadores y la propia empresa. Es decir, las partes que intervienen en una relación de trabajo, el empleado y la empleadora, sea ya en sus diversas modalidades de contrato, cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela de sus derechos. Ahora bien, vamos a determinar qué son los beneficios sociales. Se entiende que son aquellos conceptos que perciben los trabajadores con ocasión de sus labores prestadas ante la empleadora o la empresa, de manera dependiente. No importa su carácter de remunerativo, es decir, no importa el monto o los periodos de pago, pues lo relevante es lo que percibe el trabajador por su condición de tal, es decir, como mismo trabajador, y también por mandato imperativo de la norma, o también a través de otros tipos de dispositivos. Ahora bien, como norma base, según la llamada de Hensel, está en la cúspide de nuestra Constitución. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución? Conforme y en concordancia al artículo 23 y 24 de nuestra misma Constitución, indica lo siguiente. Artículo 23. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. Muy bien. También dice, el Estado promueve condiciones para el programa social y económico, en especial mediante políticas que fomentan al empleado y la educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede ser ejercida de manera sin consentimiento, mejor dicho. Nadie está obligado a prestar su trabajo sin remuneración, salvo que sea un pacto entre las partes, ¿no? El artículo 24 dice, el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de obligación del empleador. Como se puede observar, el trabajo es la principal fuente de ingreso, siendo su tutela una de las principales tareas del Estado. Ahora bien, uno de los principales beneficios sociales son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, las gratificaciones, que son por mandato imperativo de la norma, que se pagan en fiestas patrias y Navidad. Segundo, la compensación por el tiempo de servicio, ¿no? La CTS. Tercero, el descanso vacacional anual, que todo trabajador tiene derecho a su descanso vacacional. 4. La asignación familiar. Esto es cuando se tiene hijos menores de edad o 24 años de edad. Tiene derecho a una asignación familiar. Y otras pueden ser el seguro de vida, que corresponde cuando ya tienes cierto periodo trabajando en una empresa, la empresa tiene que pagar tu seguro por mandato imperativo de la norma. Asimismo, las participaciones de las utilidades, siempre y cuando la empresa tiene un promedio de 20 trabajadores. En caso la empresa, ¿no? La empresa para la cual tu trabajador estás laborando, incumpla con algunas de las obligaciones laborales que establezca nuestro ordenamiento jurídico, tales como las que se han mencionado anteriormente, está sujeta a algunas acciones, pudiendo sufrir una posible inspección laboral, si llega al caso, o inclusive una denuncia administrativa o multa. Ahora bien, vamos a entender lo que es la liquidación de beneficios sociales para poder entrar al tema ya netamente de la responsabilidad. La liquidación de beneficios sociales es cuando ya ha cesado el vínculo laboral con tu empresa, sea en la modalidad que sea,
por cese, porque no te han renovado y ya se cumplió tu contrato laboral, porque tú has renunciado o porque te han despedido. Esas son las formas en las cuales tú puedes ostentar ya tu liquidación de beneficios sociales. A continuación, haremos de conocimiento al juzgado cuando se entiende que una empresa es vinculada con otra. Ahora bien, quiero explicar lo siguiente. Digamos que yo, trabajador, cesa mi vínculo laboral, por lo cual yo ostento que me paguen mi liquidación. Me lo tienen que hacer, efectivamente, una persona, tal vez al área de recursos humanos o al área pertinente, para solicitar y que me programen cuándo me van a pagar mi liquidación de beneficios sociales. Y efectivamente me entregan todo correcto, tu documentación, pero no te programan. No te programan tu pago. Entonces, ahí entra el problema que sucede a nivel nacional. ¿Cómo yo hago el cobro en mi liquidación? A priori, se tiene que tratar todos los mecanismos, las vías previas, mecanismos para poder evitar llegar a una etapa judicial. Es por ello que, si es que no hay un acuerdo para el tema del pago, uno tiene que accionar directamente mediante una demanda judicial. Ahora bien, la resolución de la SBS número 0445-2000, en su artículo 8, nos habla acerca de lo que es un grupo económico. En esto sí quiero enfatizar, ya que, como lo mencioné anteriormente, en este caso, con lo que sucede. Yo, empresa, tengo que pagar su liquidación de beneficios sociales, pero no lo hago. ¿Qué hago? Extingo mi empresa y no le pago al trabajador, siendo su derecho. ¿Y qué hago yo? Creo otra empresa. O sea, me desligo totalmente, me olvido, ¿no? Vulnero su derecho. Entonces, el trabajador, ¿qué hace? No sabe qué hacer. Y tiene miedo, tal vez, a recurrir a un abogado porque piensa que le va a cobrar mucho, demasiado, tal vez. O simplemente por falta de conocimiento. X cosas. Entonces, quiero decirte a ti, trabajador, que por el hecho de que esa persona o esa empresa se haya liquidado y no te hayan pagado, que se haya extinguido esa empresa y no te hayan pagado, no quiere decir que tú hayas perdido tu derecho. Tú tienes el derecho de poder hacer cobro porque es tu beneficio y nadie puede vulnerarlo. Es por ello que hay este tipo de responsabilidad solidaria, porque muchas veces estas empresas se extinguen y crean otras, pero son básicamente las mismas personas, e inclusive hasta en el mismo lugar de trabajo están. Entonces, hay lo que es el tema del grupo económico. Porque muchas veces hay vínculos familiares, vínculos de que, pero si es el mismo jefe, pero si es la misma persona que trabaja, no, pero es otra empresa. Nosotros no te debemos, te debe esa empresa, nosotros no. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 8 de la resolución de la SBS número 0445-2000 en su capítulo 3 del grupo económico? Dice lo siguiente: entiéndase por grupo económico al conjunto de personas jurídicas nacionales o extranjeras conformado al menos por dos personas jurídicas cuando alguna de ellas ejerza control sobre la o las demás, o cuando el control sobre las personas jurídicas corresponden a una o varias personas naturales que actúan como una unidad de decisión. Los grupos económicos se clasifican en conglomerado financiero, conglomerado mixto y conglomerados no financieros. Como podemos observar, se entiende por grupo económico a aquellas personas que ejercen control sobre una o más personas jurídicas o cuando el control de una empresa recae en varias personas. Ahora bien, para tener claro este concepto, hay diversa jurisprudencia. Voy a mencionar lo que dice la casación 2406-2009 de Lima, el peruano, 1 de agosto de 2011. Dice: corresponde el pago solidario de los beneficios sociales entre empresas vinculadas económicamente con respecto a los créditos laborales, o sea, lo que se debe, de sus trabajadores que mantengan pendientes una de ellas sin perjuicio de reconocer que cada una de las empresas tenga una autonomía. Es decir, claro, cada empresa es autónoma, pero están vinculadas. Hay diferentes tipos de vinculación.
sea porque hay vínculos familiares o porque ese gerente es igual el mismo gerente de esa nueva empresa, o que posiblemente hasta pueden estar trabajando en la misma dirección. Ahora bien, solo la empresa con pluralidad de empresas regida por el principio general de la responsabilidad solidaria de todos sus miembros, lo que encuentra justificación es el principio de primacía de la realidad por encima de las formas jurídicas. Es decir, yo quiero plantear mi demanda de beneficios sociales, obviamente dirigida a la empresa por la cual trabajé, pero argumento, debido a esta casación y a las normas glosadas anteriormente, que esas también es un vínculo económico que tienen. Por lo tanto, yo puedo decir que estas personas sean solidarias en su responsabilidad. Es decir, que si esta persona, esta empresa, que yo fui su trabajador y no me pagó, que ellos me respondan. Y sí, sí se puede. Sí se puede hacer amigo trabajador, sí se puede. No creas que tu derecho ha sido vulnerado y tú no puedes hacer nada. No, sí se puede. Gustosamente, tanto mi colega, mi persona y los demás colegas que están aquí en la presente transmisión, te atenderemos, te daremos una asesoría eficiente. De la misma manera, cada estudio jurídico tiene su metodología, tiene su mecanismo, tiene su estrategia. No las voy a mencionar en esta ocasión, debido a que este es un trato entre el cliente. Solamente quiero finalizar con decirles que se cuiden mucho, mantengan las medidas sanitarias. Esto sería todo. Muy agradecido por prestarnos atención y por la invitación. Gracias, doctor Walter. Para continuar con las rondas de cada mesa, invitamos al doctor Carlos Ayaín. A ver, lo voy a ubicar para que lo tengan fijo. ¿Dónde está? Ah, ya lo encontré. Listo. El doctor Carlos Ayaín, él es abogado por la Universidad de Lima, socio fundador del estudio Ayaín y Miranda Abogados, es conciliador extrajudicial, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en temas de laboral, familia, civil, Derecho Informático TIC, es docente universitario. Él nos va a tratar el tema sobre renegociación contractual y la suspensión perfecta de trabajo. Doctor. Doctor, active su micrófono, por favor. Listo. Listo. ¿Se me escucha? Ahora sí, doctor. Gracias, un placer. Agradezco a la doctora Minela Carpio por la invitación y a los compañeros que podemos estar hablando sobre derecho laboral, que siempre es importante, es interesante saber un poco cómo se está moviendo el derecho laboral. ¿Y por qué es importante tener esto claro? Porque el derecho laboral, así como el derecho de familia, van a ser los más susceptibles post pandemia. Yo particularmente siempre toco este tema, siempre en la óptica del derecho de familia. Yo dicto mucho tema de derecho de familia. Y las empresas van a recibir muchísimas notificaciones el día de hoy cuando la suspensión perfecta del contrato de trabajo haga que muchos trabajadores que tienen procesos judiciales pues reciban 0 en su cuenta por los próximos 3 meses. Esa foto, que es la que se viene en julio, en agosto, o como algún compañero que me precedió comente este tema de las liquidaciones de las compañías, va a hacer que afecte directamente al derecho laboral. Entonces, ¿qué hacer? Porque obviamente los abogados conocemos la norma y la norma nos dirá, usted puede demandarlo, puede seguir una reposición, puede conseguir algún tipo de beneficio, pero vamos a ser sinceros. Un proceso laboral el día de hoy, y hacia la modificatoria del Código del año 2012, demora 1 año entre una audiencia y otra. Tenemos una audiencia de conciliación y la audiencia de pruebas está fijada exactamente 1 año después en la Corte de Lima. Con un código que utiliza medios alternativos de resolución de conflictos
y utilización de la tecnología. ¿Qué hacer? Porque hoy, ¿cuál es la foto que nos queda? ¿Cuál es la foto que nos queda? Creo que, y comparto la opinión de mis compañeros, que es importante conocer la norma. Pero la norma no nos va a ayudar a resolver nuestro problema principal, que es decir, que voy a haber conculcado mis derechos. Entonces, voy a tocar el tema como trabajador y como empleador. Como empleador, si yo soy un empleador consecuente, buscaré el menor daño colateral. ¿Y qué buscaré? Aplicar lo que han mencionado mis compañeros precedentes. Vacaciones, entiendo que no se deben aplicar, pero los que han venido aplicando las empresas. Y hay que contarle a la gente lo que ha sucedido. Vacaciones, jornada laboral parcial y ahí suspensión perfecta de trabajo. Entendiendo que yo tengo un contrato a modalidad y este contrato a modalidad no lo puedo modificar a uno menor, pero sí puedo reducir las horas porque hay casaciones y hay jurisprudencia del TC que permite reducir horas. Y debemos aplicar básicamente que estamos en un estado de emergencia. Entonces, hoy este tema de la renegociación contractual no pasa por un ámbito laboral ni civil, sino un tema social de que el trabajador no se quede sin ingresos. Entonces, pienso yo que hoy, en una situación como la que estamos viviendo, y ojo, yo lo escucho hoy día todos los días, nosotros hemos comenzado a trabajar a partir de lunes, y escuchamos que las empresas no están trabajando, que las empresas están cesando personal, y que cada vez se está buscando cesar personal por las razones más infinitas posibles. El día de ayer me hacen una consulta, una empresa de seguridad, y me dice, quiero cesar 60 trabajadores. ¿Cómo hago? Bueno, le digo, ¿quieres aplicar la norma de la pandemia? Mira los trabajadores de riesgo. Y si no llego al monto, mira las faltas disciplinarias. Y si no llego al número, mira quien tiene menor empatía con sus trabajadores, con sus compañeros. Y si no llego al monto, tendrás que despedirlos. Y esa es un poco la cacería de brujas que viene en los próximos meses. Porque, ojo, la pandemia, mencionan que la emergencia sanitaria es hasta septiembre, o sea que hay una gran posibilidad de que sea ampliada. La renegociación contractual, entiendo yo que estará establecido en la buena fe y tendríamos que utilizar los elementos de la transacción establecidos en el Código Civil. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda continuar con un ingreso económico en este tiempo y el empleador cuente con manos para trabajar. Y pienso yo que esta situación es la más cómoda. Hay algo que no hemos tocado y que es importante. Y creo que debemos tocarlo por el sistema de nuestra forma de haber amalgamado nuestro trabajo. ¿Qué va a pasar con las MIPES? Porque, ojo, un trabajador 728 que le sucede esta situación, pues tiene conceptos remunerativos que lo van a ayudar. Pero el trabajador de una MIPE no. El trabajador de una MIPE, pues en el despido, si es una microempresa, recibe un poquitito. Y si es de una pequeña empresa, un poquito. Entonces, creo que nosotros, como abogados, debemos aconsejarles a nuestros clientes, cuando hay esta clase de situaciones, buscar llegar a sanos acuerdos. Y si nos toca la posibilidad
de ser abogados de empresa, siempre buscar la foto social del asunto. Porque entendemos nosotros que los empleadores no quieren regalar dinero, pero también la situación que estamos viviendo nos hará permitir que tengamos que tener como abogados una concepción social muy interesante. Quería mencionar también, y solamente para cerrar y tocar el tema de la MIPE, que el 70% de nuestra economía tan informal es de empresas MIPE. Entonces, debemos pensar que si a los trabajadores 728 de la actividad privada les va a afectar la suspensión perfecta de trabajo y posterior, muchas veces casos de liquidación, pónganse a pensar qué va a pasar con los trabajadores que viven del día a día en una MIPE. Eso es todo por mi intervención. Muchas gracias y quedo a las preguntas del público presente. Gracias, doctor Carlos. Al finalizar de todo con todos los ponentes, vamos a leer todas las preguntas. Vamos a dar paso siguiendo las ideas que cada uno ha planteado en este conversatorio. Presido yo, así para terminar con el doctor Pedro Hurtado y Giovanni, que ellos van a hablar de otros temas. A ver, me voy a poner en pantalla. Listo. Muchas gracias. Igual, decirles que estamos muy contentos de tenerlos aquí a todos los trabajadores de diferentes sectores económicos. Y, bueno, en mi caso, en este webinar que hemos organizado, Minela Carpio, abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresada de la Maestría de Gestión y Políticas Públicas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tengo especializaciones en laboral, contrataciones con el Estado, civil, protección infantil. Bueno, mi tema el día de hoy es el tema del despido arbitrario. Y para seguir las ideas de cada uno de los anteriores expositores, pues tengo que decirles, obviamente uno sabe, tiene el concepto bien plasmado de qué es un despido, pero sería bueno tenerlo presente. ¿Qué es el despido en todo caso? El despido es una voluntad del empleador. Él lo decide. Decide poner un fin a la relación de trabajo. Pero, ¿qué trae a consecuencia de ello? ¿Tienes protección ante el despido arbitrario tú como trabajador? Claro que sí tienes protección. Y esto lo tenemos en nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Pues esto estipula que tienes una protección contra el despido arbitrario. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto está incorporado, tú trabajador del sector privado que está en el régimen laboral 728, estás incorporado a una plantilla, una planilla. Así que no te pueden despedir sin causa alguna, tiene que haber una causa específica para que el empleador cumpla un correcto despido y no que suceda como varios trabajadores que han pasado por un despido arbitrario. Entonces, ya me dijiste, Minela, ¿qué es el despido? Tengo protección ante el despido arbitrario. ¿Y qué es el despido arbitrario en todo caso? Bueno, el despido arbitrario no tiene una expresión de causa. O sea, no hay una razón, no está, te lo dicen de manera de despido. Pero, ¿y dónde está la razón del porqué de mi despido? Como ustedes, algunos ya saben, personas que trabajan en recursos humanos y en otras áreas en su empresa, pues tenemos varias, y voy a nombrar algunas que son causas establecidas por la ley. Incumplimiento de repente en obligaciones del trabajo. Entonces, si te despiden, no has cumplido tal tema en tus obligaciones de trabajo, ok, te despido. Otro, disminución deliberada, el rendimiento de tu trabajo. Actos de discriminación por razón de sexo, de raza, de religión, actos contra la moral, el tema de hostigamiento sexual, etc. Hay un listado, y esto lo podemos encontrar en las normas, que hay un listado dependiendo faltas graves, faltas leves, y de alguna forma podemos ir enlistando varias,
Pero para eso son causas establecidas por ley. Y cuando no las tenemos, eso quiere decir que es un despido arbitrario. Entonces, ¿cómo debo hacer o cómo deben proceder el personal de recursos humanos ante un adecuado despido? Bueno, ¿cómo yo debo hacer? Bueno, el despido debe estar fundado en una causa objetiva, justa. Tiene que haber una causa para poder despedir al trabajador. Porque si no lo hay, estamos incurriendo ante un despido arbitrario. ¿Y esto qué tiene que ver? Las causas justas de despido van de dos ámbitos. Y esto es relacionado a la capacidad del trabajador, al tema de la conducta del trabajador. Estos dos van relacionados para un adecuado despido. Si has tenido, bueno, tienes estas dos falencias, de repente el trabajador no tiene una capacidad adecuada para desarrollar sus funciones, o en todo caso la conducta es inadecuada, no permite que otros trabajadores puedan trabajar de manera correcta, y otras circunstancias que podrían haber, porque hay muchos casos que podemos plasmar. Entonces acá podemos incurrir para que proceda a un despido, pero no es que vea una conducta inadecuada y de golpe voy a despedir al trabajador, tampoco es así. Tiene que haber un correcto procedimiento de despido para que mañana más tarde, y esto hablo para el personal de recursos humanos, no llegue al área legal muchas demandas por trabajadores que lamentablemente dicen, me han despedido y no me han dicho por qué. Entonces eso es lo que pasa. A veces sucede eso y sucede mucho. Entonces, un trabajador despedido arbitrariamente puede demandar. Claro que sí, trabajador, tú puedes demandar. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Te preguntas. Pues si el despido ha sido producido sin expresar motivo alguno, entonces el trabajador puede exigir una indemnización. O en todo caso, la reposición en el centro de trabajo. Porque también hay trabajadores que dicen, quiero seguir en mi centro de labores. O en todo caso, mejor que me indemnicen. Otro punto. Si el despido ha sido producido sin respetar el procedimiento establecido, un procedimiento adecuado que todo el personal de recursos humanos debe seguir, o en todo caso el área legal designada para ello, tiene que haber un adecuado procedimiento de despido. Y si no lo hay, pues también está incurriendo en ello. Y si el despido se ha producido imputando una causa que no se puede probar, también corresponde en despido arbitrario. Entonces, no hay una causa que puedan probar, entonces se están inventando algunos, inventando causas para poder despedirte. No, no se pueden inventar causas para poder despedirte así nomás. Entonces, ¿a qué tiene derecho el trabajador frente a un despido arbitrario? Bueno, lo sigo recalcando, tiene derecho al pago de indemnización y también esto va ligado al tema de beneficios sociales, si tienes vacaciones truncas, pagos pendientes de repente, gratificaciones. Eso también, como va dirigido a todos los trabajadores, también que se le dé una carta para el retiro de sus ETS, ¿no? Ya sea si ustedes lo han puesto en un banco o en una caja municipal y otras cajas adicionales que hay, ¿no? Entonces, el monto de ese despido arbitrario, ¿cómo sería? Bueno, esto depende. Y ahora me preguntan, ¿y de qué depende? Bueno, depende de dos cosas. En el tema de los contratos a plazo indeterminado y los contratos sujetos a modalidad. Tú tienes que darte cuenta en tu contrato cuál es el título que tiene tu contrato, ¿no? Si ya tú tienes un contrato a plazo indeterminado, entonces te corresponde por el monto de una indemnización. Esto va a depender del sueldo, pero esto incluye un sueldo y medio por año laborado de servicios con un tope de 12 remuneraciones. Esto es para el caso de contratos a plazo indeterminado. Y para contratos a sujeto a modalidad, es un sueldo y medio por cada mes dejado de elaborar hasta que se cumpla el contrato con un límite de 12 remuneraciones. Entonces, ¿hay un plazo para reclamar la indemnización? Claro que sí hay un plazo. La norma lo dice y dice que son de 30 días. Entonces, tienes 30 días naturales desde que se produjo ese despido para poder reclamar la indemnización por despido arbitrario. ¿Puedo llegar a una negociación para evitar ir a un proceso judicial? Claro.
Claro que sí, las empresas también es un tema más, se le recomienda siempre a las empresas que realicen un tema de negociación con los trabajadores. ¿Por qué? Porque, a ver, el área legal tiene un tope estimado de contingencias en la cual tiene que cubrir. Entonces, ¿qué les conviene más a ellos? Negociar. Tratar de negociar si es que ha existido un despido arbitrario. Es por eso que se debe seguir un correcto despido, especificando por qué, el motivo, si ha habido reiteradas veces este incumplimiento en sus labores, una conducta inadecuada. Entonces, ¿qué otras previsiones puedo tomar como trabajador en caso de ser víctima de despido arbitrario? Y para finalizar, porque ya me estoy quedando corta con el tiempo. Entonces, trabajador, y eso lo recomendamos siempre a nuestros clientes, tienes que reunir todos los medios probatorios que tú tienes. Cada documento que has firmado, cada correo que has recibido, es necesario que los tengas como medio de prueba, ya que puede acreditar la relación laboral con la empresa. A veces uno como distraído no tiene los contratos o no tiene las boletas de pago mes a mes. Es necesario que todo eso guardes, los correos que te han mandado. ¿Por qué? Por más documentación que tú tengas, es muy importante para poder ayudarte. A veces vienen clientes a nosotros y nos dicen, no tengo el contrato, no tengo las boletas, no tengo el correo. Entonces, ¿cómo acreditamos ello? Tampoco no vamos a poder inventar cada cosa. Entonces, es necesario que, por favor, cada documento que reciban, guárdenlo. Y también les digo esto, cada documento es necesario que pongan la fecha, la hora y su firma que han recibido cada documento, porque eso también genera un poco más de validez para ustedes mismos, para poder tú como trabajador poder defenderte, porque si tú colocas la fecha en el documento que has recibido, también esto genera mayor valor. Entonces, es necesario tú como trabajador tienes que leer con atención todos los documentos que tú recibes de tu empleador, y no firmes ningún documento respecto al despido o liquidación de beneficios sociales antes de contar con la asesoría de un abogado. Siempre es ello, porque puede ser que estás tú mismo incurriendo en error. Entonces, no dejes de asistir, o sea, en el caso, por ejemplo, tú puedes reaccionar y actuar con rapidez. ¿Y en qué forma? Bueno, puedes acudir ante las instancias, pues en el caso del Ministerio de Trabajo, para que vayan a hacer la inspección, y ante con personal funcionario en la policía para constatar los hechos. Y eso también, esos documentos adicionales también te van a servir como trabajador ante un despido arbitrario. Y como lo recalco, si no está establecido en la norma, entonces no hay causa justa en la cual uno como trabajador, como empleador puede estar despidiendo. Tiene que haber una causa establecida en la norma, no se pueden inventar cosas de más, porque eso está generando un perjuicio hacia ustedes como empresa y a la vez como trabajador, porque en sí estamos abarcando ahora mucho el tema de marca ante las empresas. Entonces, generar una buena marca comercial y en este caso de empleabilidad y buena imagen ante sus trabajadores es eso también. Ustedes de recursos humanos que me escuchan o de otras empresas también es necesario que el tema de marca ahora también es muy importante, la imagen empresarial. Es por eso que, como dijo el doctor Carlos Sallaín, es bueno negociar con los trabajadores. Y esto lo recargo por el tema de marca comercial, porque ahora todos los consumidores y trabajadores siempre piden una recomendación de la empresa en la cual están trabajando. Entonces, de esta forma pueden saber si hay un buen clima laboral, cómo es que son los mismos gerentes en la empresa o los mismos jefes que han tenido allí anteriormente. Entonces, toda esa imagen que uno antes no le tomaba en cuenta años anteriores, ahora sí los toman en cuenta. Y también tienen de alguna forma premios. Hemos visto premios de algunas empresas que han tenido por buen clima laboral, el tema de la dinámica con los trabajadores,
queremos que más trabajadores continúen en las mismas empresas para poder generar valor a la marca empresarial y también a la productividad. Por eso se busca eso. Es importante siempre tener que negociar con el trabajador para evitar estas contingencias legales, y también están los abogados, que también podemos estar allí con ustedes en el tema de la negociación, porque no solamente es un tema judicial el que está el abogado en sí, sino también el tema extrajudicial, que en este caso serían las negociaciones, ¿no? Negociaciones extrajudiciales, ya sean conciliaciones, en este caso sería para nosotros conciliaciones con el trabajador y su empleador, y poder tener un adecuado despido, o en todo caso, poder tener una adecuada negociación para evitar contingencias mayores. Ese es un resumen, un conversatorio sencillo para ver cómo sería un adecuado despido y no tener contingencias para despidos arbitrarios, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, casos de mujeres embarazadas que decía su empleador, no, nunca supe de que estaba embarazada, pero curiosamente la carta que mandó la señora que está gestando manifestaba que estaba embarazada, comunicó a su jefe directo y se hacía de la vista gorda. También podemos tener un caso, por ejemplo, de a ver, que se viene a la mente, en el tema de beber sustancias tóxicas, no sé, puede ser un tema de drogas o en todo caso de alcohol. Han habido casos de trabajadores que han ingresado en estado etílico a laborar, pero también tiene que haber un medio de prueba a ello, no solamente porque le sientes el olor al alcohol, necesariamente es porque ha estado bebiendo en exceso y eso significa un motivo para despido, tampoco es así. Otros puntos como casos podemos tener en el tema de personal de confianza o personal de dirección, que algunos casos, algunos personal de confianza y personal de dirección, a veces algunas, en el caso de mujeres, están gestando y tratan de vincularla en su centro de labores por un tema de personal de dirección de confianza, más no de porque está gestando. Entonces, tratan de sacar la vuelta a la norma ahí en tema de recursos humanos o el área legal de la empresa, pero la idea acá es proteger al trabajador y no vulnerar ciertos derechos, ya que como lo he planteado al inicio, nosotros estamos avalados, bueno, en este caso, estamos protegidos por la Constitución y también las normativas internacionales que nos respaldan como trabajadores. Eso es todo. Voy a dar paso al siguiente ponente, en este caso sería el doctor Giovanni. Voy a buscarlo aquí. Y se me perdió el doctor. Giovanni. Aquí está. Listo. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí está bien? Doctor, no se escucha, ¿Se puede arreglar su micrófono, por favor? Mientras que yo lo voy presentando. A ver, el doctor Giovanni Aliaga, él es abogado por la Universidad de Lima, él es socio del estudio Aliaga y Hurtado, graduado de la maestría de Derecho Empresarial por la misma casa de estudios, Universidad de Lima, es especialista en Derecho Corporativo, registral, notarial, conciliador extrajudicial y también ve temas laborales. Doctor, ¿me escucha? Buenas noches, ¿me logran escuchar? Ahora sí, doctor. Ya lo hemos presentado. Su tema el día de hoy abarca los trabajadores en una liquidación de empresa. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches con todos. A ver, primero fijemos algunos puntos para tratar este tema. Cuando hablamos de una liquidación, hablamos de problemas. Hablamos que una empresa no va para más o comienza a tener problemas. En este tipo de casos, desde el punto de vista del empleador, comienzan a surgir encrucijadas, tales como despedimos al personal, les bajamos el sueldo, aplicamos suspensión perfecta, nos declaramos en quiebra. Y en este tipo de circunstancias,
muy aparte de que cuando uno crea una empresa es para generar ingresos, también se genera problemas a otras personas, no solamente a los acreedores, sino a personas directamente vinculadas con la empresa, en este caso los trabajadores. Y es que en ese punto, a veces, cuando una empresa tiene problemas, es posible reorganizarla, tomar decisiones, tratar de reflotarla, pero a veces también llegamos a un punto en el cual no es posible. Entonces, la meta de esta ponencia, en este tema en específico de la liquidación, es para que se vea no solamente desde el punto de vista del trabajador, sino también para algún empresario que pueda estar escuchándonos, porque también no solamente quiere saber sobre derecho laboral para sus trabajadores, sino también para otros temas adicionales. Entonces, primero fijemos la liquidación. Una liquidación de empresa, es decir, que es un procedimiento concursal. Es un procedimiento, en este caso, estipulado por la ley, en la cual uno se acerca a Indecopi y lo que hace es dejar la administración de la empresa ya no de los socios, ya no de los gerentes, ya no de los directores, sino en este caso, quienes toman la decisión sobre la empresa son los acreedores, ¿correcto? Por otro lado, la otra posibilidad es liquidar la empresa conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Sociedades. En ese segundo escenario, la posibilidad que tenemos es que la misma empresa maneje todos los procesos durante su disolución, liquidación y extinción, ¿correcto? Entonces, primero, llegando a la liquidación concursal. Como ya les dije hace un momento, para que una empresa llegue a un proceso concursal, hay varios requisitos que exige la ley. No voy a entrar en mucho detalle para no complicar la exposición, pero básicamente lo que quiero que se entienda es que la empresa debe tener un porcentaje determinado de deudas, por los cuales tanto ella como sus acreedores pueden acercarse a Indecopi y solicitar su anexo a este procedimiento concursal. Si es así, en este caso, por ejemplo, los trabajadores, que es el punto de nuestra exposición, tienen que acercarse a Indecopi para poder hacer el reconocimiento respectivo de sus créditos en cuanto a sus beneficios sociales. Ni bien se reconocen estos créditos, estas acreencias, los trabajadores, no solamente dentro de los acreedores laborales podemos encontrar los trabajadores, sino también ex trabajadores. Por ejemplo, tenemos un caso que muchos deben saber, que es el caso de la U, que está ahorita en Indecopi, y el caso es bastante rico en cuanto a todos los ejemplos que nos está dando. Casi todos los supuestos se están presentando en este caso en específico. Y podemos ver que tanto trabajadores actuales que les deben plata, como ex trabajadores, ex futbolistas, ex trabajadores administrativos, justamente están dentro de esta categoría como acreedores laborales. Entonces, al haberse iniciado este procedimiento en Indecopi, quien se encarga de manejar la empresa son todos los acreedores. En el caso de los acreedores laborales, van a ser representados por una sola persona, que es el representante de los trabajadores laborales. Y ustedes se podrán preguntar cuál es mi beneficio o cómo es el esquema de pagos, si es que, por ejemplo, yo soy un trabajador y la empresa se fue a Indecopi y ahorita está en Indecopi y no sabemos qué va a pasar de nosotros. Para comenzar, tenemos que indicar que, por ejemplo, los créditos laborales gozan de un privilegio respecto a otro tipo de acreencias. En este caso, la Constitución indica de que los beneficios sociales tienen prioridad sobre cualquier otro crédito, al punto que, más o menos, para que tengan una idea, hay 5 tipos de créditos determinados por ley, dentro de los cuales los beneficios laborales, todas las acreencias de trabajadores y extra trabajadores están en el primer rango, tienen preferencia en el pago en el caso que se liquide la empresa.
porque para que tengan conocimiento, cuando uno ingresa a Indecopi hay dos posibilidades. O deciden los acreedores reflotar la empresa, reorganizarla, reestructurarla, como por ejemplo están tratando de hacer en la U. Y en un segundo caso, si no hay solución, lo único que queda es liquidar. Es vender todo lo que se tenga y tratar de pagar a todos los que se pueda en el orden que establece la ley. Y en este caso, los acreedores laborales tienen la preferencia sobre cualquier otro crédito. Y es entendible, porque al final de cuentas, cuando hablamos de un beneficio laboral, estamos hablando de que este crédito es como consecuencia del trabajo, valga la redundancia, del trabajador, y que tiene como además objetivo principal la alimentación de él, porque vamos a ser sinceros, todos que hemos trabajado en alguna empresa sabemos que lo estamos haciendo para sobrevivir. Entonces, es por ello que en este caso, cuando entramos a un proceso concursal, tenemos preferencia en un caso de liquidación. En una reestructuración no necesariamente. No quiero entrar en mucho detalle sobre esto, pero sí que tengan una idea que en el caso de Indecopi, en el peor de los casos, que es una liquidación, donde van a extinguir la empresa, donde la van a reventar, por decirlo de alguna manera, los trabajadores son los primeros que se van a ver beneficiados con los pagos, si es que hubiera la plata para ello, porque también hay que tener en cuenta que cuando una empresa llega a ese punto es porque sus deudas están en un punto crítico, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esta situación se va a repetir, y tanto como en este primer ejemplo como en el segundo, con todas las empresas que están ahorita elaborando. Hay empresas que no trabajan ahorita, hay empresas que están trabajando con la mitad del personal, hay empresas que están generando un tercio, un cuarto, la mitad de sus ingresos, y es obvio que en una situación así no solamente la empresa, sino obviamente los trabajadores son los más perjudicados, porque sin ingresos no hay pagos. Entonces, esta misma situación se presenta o se puede presentar en la segunda opción, que es una liquidación conforme a la Ley General de Sociedades. Para hacerlo muy rápido, muy sencillo y como dicen, directo a la vena, cuando uno intenta hacer una liquidación, bueno, con la disolución, liquidación y extinción de una empresa conforme a la Ley General de Sociedades, estamos hablando que se requieren ciertas causales que la misma ley indica. Por ejemplo, vencimiento del plazo de duración, conclusión de ese objeto, continuidad de inactividad de la Junta General, pérdidas también, acuerdo de la Junta de Acreedores si es que fuese así, falta de pluralidad, una serie de requisitos, ¿correcto? Aunque hay una última que sí me gustaría indicar, que es la más importante para mí, porque dice cualquier otra causal que la ley o inclusive el estatuto o los mismos socios puedan decidir. Es decir, si por ejemplo yo me junto con alguien, creamos una empresa, trabajamos por años y simplemente yo ya no me llevo bien con él y ya no quiero llevar la empresa y tal vez yo tengo un porcentaje muy alto de las acciones, yo quiero decir, quiero disolver la empresa, quiero liquidarla y me quiero ir. Y solamente por el convenio de los socios, así la empresa no está en problemas, lo podría hacer. Entonces, pero claro, normalmente no tiene sentido que una empresa que esté trabajando llegue a esos puntos. Normalmente estas situaciones es cuando comienzan ya a haber problemas. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso con los trabajadores? Porque uno diría, bueno, igual hay que pagar y todo lo demás. Y sí, efectivamente, pero hay un tema muy importante. Cuando los socios, en este caso, acuerden que se tenga que disolver, liquidar y extinguir la empresa con el solo convenio de disolución y presentación del liquidador, la empresa tiene ya una causal para poder extinguir el contrato laboral. Y por lo tanto no podría ser considerado como un despido arbitrario. Y es obvio, ¿no? O sea, si una empresa se declara en un proceso de disolución y posterior liquidación, es obvio que las actividades de la empresa van a cesar. Y por lo tanto no se va a requerir de trabajadores porque el único objetivo de una liquidación es, como dice su nombre, liquidar los bienes para el pago de las deudas. Entonces, en este caso, quien se encarga, ojo, también tal vez no lo indiqué, pero cuando uno entra a un proceso de liquidación, sea en Indecopi o sea en este segundo caso por la
Ley General de Sociedades, quien se encarga de hacer todos los procedimientos de la liquidación es la persona designada que se llama en este caso liquidador. Y esta persona es quien efectivamente cumple con su misión de hacer los pagos respectivos a todos los acreedores. Pero ojo, puede llegar momentos en los cuales los activos de la empresa, y acá es donde pueden venir situaciones como las que comentó el doctor Alain, donde cuando uno está suspendiendo, aplica suspensión perfecta a trabajadores, deja de pagarles, deja de recibir ingresos y dice, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos acá. Y se adelantan a toda esta situación y comienzan a transferir bienes, o ya lo fueron transfiriendo, porque tal vez las cosas no han estado yendo bien, y generan una situación de iliquidez, no hay liquidez, y por ahí probablemente pueda prestarte a una situación de liquidación de empresa, en la cual ellos van a decidir ver a quién les pagan y luego se van al Poder Judicial a declararse en quiebra. Y con esa declaración de quiebra les dan su certificado de incobrabilidad y ahí quedó el asunto y no vas a poder cobrarlo nunca más. Obviamente todo esto está determinado a que el liquidador haya hecho una liquidación correcta. Entonces, ahí podemos ver que hay varias diferencias, ¿no? En una se encarga de copy, de proceder con la liquidación y obviamente los acreedores son quienes manejan la empresa, y por el otro lado estamos ante una liquidación mediante la cual la misma empresa genera o se encarga de todos los procesos, ¿no? Y ahí es donde comenzamos con varios temas. Ahora, hay otro punto, porque uno podría pensar, por lo que estoy explicando, que tal vez la segunda opción para un empresario dice, bueno, tratemos de acomodarlo y ahí dejemos el asunto y por ahí no pagamos a ciertas personas y todo lo demás. Pero ojo, el liquidador es responsable de todos los actos que surjan durante su gestión. Y por tanto esa persona tiene una responsabilidad respecto de los acreedores a quienes no le haya podido pagar sus acreencias. Entonces, me gustaría concluir esto haciendo una pequeña reflexión, ¿no? O sea, yo sé que en nuestro público ahorita hay empresarios, hay trabajadores y obviamente un consejo para los dos, ¿no? Como creo que ya lo indicó el doctor Alain en algún momento, es bastante importante que alguien trate de tomar las decisiones también desde un punto de vista social. Pero a la vez también que las personas se informen, porque pasa muchas veces que uno confía tanto en las personas sin haberse informado antes y genera eso en la persona una creencia falsa de ciertas cosas, y lo único que va a generar luego son estafas, más problemas. Y eso es lo que tal vez no se quiere, ¿no? Entendemos que ahorita es una situación extraordinaria, pero hay que tener en consideración tanto los factores internos como externos de toda empresa para poder tomar decisiones. Y obviamente siempre es bueno prevenir este tipo de situaciones y otras más con obviamente la asesoría de un abogado. Pero sí es importante que tengan en consideración estos puntos de manera muy rápida, simple, para que tengan una idea mínima de más o menos cómo están dándose las cosas, qué opciones tiene como empleador, qué opciones tiene como trabajador, e ir viendo, ¿no?, cómo va la empresa, tanto verlo desde el punto de vista de un empleador como de un trabajador. Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta para la toma de decisiones y para los actos que posteriormente uno va a hacer. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, doctor Giovanni. Y para finalizar, vamos a invitar al doctor Pedro Hurtado. Aquí está. Doctor, ¿tiene el micrófono activado? ¿Me escucha? Bueno, sí, doctora Minera. Ya, genial. Para presentar la última ponencia es del doctor Pedro Hurtado. Él es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es graduado de la maestría de Derecho Procesal por la Universidad San Martín de Porres, especialista en Derecho Procesal y Corporativo y también laboral. Asimismo es socio del estudio Aliaga Hurtado y Abogados. Él nos va a presentar, ya para finalizar, un tema más práctico, aspectos y comentarios del caso de
de las aerolíneas Avianca y LATAM. ¿Qué está sucediendo, doctor? Gracias. Muchas gracias por el cede el uso de la palabra, doctora Minela, y buenas noches con todos los oyentes. Sé que dentro de nuestro público se encuentran empresarios, jefes de empresas, trabajadores, personas que desarrollan de alguna u otra manera un vínculo de trabajo con algún empleador. Asimismo, la organización de la transmisión de este pequeño evento jurídico que hemos querido exponerles en esta día de la semana ha sido con la finalidad de hacerles llegar algunos alcances para que ustedes, en todo caso, puedan saber y tener más conocimiento de los derechos que le corresponde a las empresas, así como a los trabajadores. Y bien, el tema que yo voy a exponer para finalizar ya la charla, este conversatorio jurídico, esta exposición, es netamente un tema práctico. Como bien tenemos un dicho, los abogados, que dice: el derecho se aprende con un código y un expediente, una mano un código, y en la otra mano un expediente, es teoría y práctica. Entonces, para cerrar esta exposición, este evento académico, yo les voy a exponer el tema que está de boga, un tema coyuntural que ustedes ya bien han podido tener conocimiento por diversos medios de comunicación, televisivos o radiales. Es el tema de las dos aerolíneas, las dos grandes aerolíneas. Entonces ustedes se podrán preguntar, ¿quién de repente no ha podido viajar o tomar un vuelo internacional o nacional en las aerolíneas muy reconocidas, por ejemplo, la LATAM, o la otra aerolínea que brinda servicios de transporte internacional o nacional de pasajeros, como es el de Avianca? Pero antes de mencionar la problemática que está pasando, cuál ha sido el procedimiento que se han estado sometiendo estas empresas en diferentes cortes del mundo con sus respectivas subsidiarias a nivel latinoamericano, es importante mencionar el contexto. Entonces, para eso les voy a mencionar una pequeña introducción. Aquí voy. En un contexto social mundial en la cual una emergencia sanitaria ha visto truncado y entorpecido obligaciones contractuales, proyectos de inversión, obras inmobiliarias, negociaciones, entre otro tipo de actividades comerciales, así como la paralización de micro y macros empresas, es necesario que los gobiernos hayan tomado, por la imperiosa necesidad de la misma situación, políticas públicas que a largo plazo no perjudiquen o no resulten de manera perjudicial a toda la sociedad. En este caso, es importante mencionar también que dichas medidas deben ser prioritarias para los empleadores, para los intereses empresariales, tanto como para los trabajadores, para las empresas que brindan determinados servicios. Entonces, vemos un contexto que lo voy a poner de forma paralela para que ustedes puedan entender que existen intereses empresariales e intereses laborales. Las empresas tenemos los derechos de los trabajadores. Cuando uno juega una partida de ajedrez, ganar o ganar, y es muy difícil a veces que lleguen a el mismo ciudad con las negociaciones cuando se enfrentan intereses de las con el derecho de los trabajadores. Entonces, se insta de todas maneras por este contexto mundial, esta emergencia sanitaria, esta pandemia que nos tiene a todos definitivamente, nos ha paralizado la actividad comercial, la economía en su generalidad, a llegar a un término medio, a llegar a una negociación, porque si una de las partes contratantes, una de las partes en un negocio, en un contrato, en un servicio profesional, en una contratación pública, se va a ceñir netamente a un contrato, va a querer que su contrato se respete de manera religiosa, por decirlo así, concretos de las aerolíneas que les voy a pasar a explicar. Primero voy a explicar el tema de la aerolínea Avianca. ¿Quién es la aerolínea Avianca? Es una persona jurídica que tiene mucha presencia a nivel latinoamericano. El servicio concreto que brinda es un servicio internacional de transporte de pasajeros de manera aérea y tiene gran presencia en el país latinoamericano, o sea, tiene mayor presencia en el país latinoamericano de Colombia, pero también tiene operaciones en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en Perú también, en México asimismo. ¿Qué pasa con Avianca? Avianca ha solicitado a una corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, someterse al capítulo 11 de la ley de bancarrota o de quiebra. Antes de empezar a desarrollar cuál ha sido el motivo, les voy a explicar que no es la primera vez que la aerolínea Avianca se somete a un proceso de reestructuración empresarial, o sea, someterse al contenido normativo de la ley de bancarrota estadounidense. En el año 2003, ya sea por una mala organización, una mala gestión, políticas que han sido más perjudiciales que positivas para la misma empresa, Avianca, tuvieron la necesidad, los dirigentes, los accionistas, de someterse a este capítulo 11 de la ley de bancarrota. Entonces, no es la primera vez. Ahora, nuevamente, en este año 2020, motivado por la paralización de actividades comerciales del giro del negocio de Avianca, que es el transporte internacional de pasajeros, de manera aérea,
ha visto la necesidad de someterse a este capítulo 11 de la ley de bancarrota. De la misma forma pasa con la TAM. Como ustedes sabrán, la TAM también es una aerolínea internacional que realiza vuelos nacionales e internacionales con gran presencia a nivel latinoamericano. Pero la TAM es la fusión de LAN y TAM, que ustedes sabrán, TAM es una empresa que brinda todo tipo de servicios de transporte de carga, asistencia a la actividad principal que son los vuelos. Pero la sede, el domicilio fiscal, así como el domicilio real de la TAM, de la persona jurídica, es en Chile. Entonces hay una peculiaridad con el tema de la TAM, con el caso de la TAM. ¿Qué pasa con la TAM? La TAM, por ser originaria del país sureño chileno, cuando los trabajadores, los accionistas, las demandas colectivas que se han presentado por el cese de labores, por la suspensión perfecta de labores allá en el caso que se presente, por diversas acciones legales que los trabajadores han presentado para reclamar el pago de sus derechos laborales, han sido cubiertas a su cabalidad por parte de la TAM. Pero lo mismo no ha sucedido con los otros países latinoamericanos. Lo mismo no ha pasado en la TAM Perú, allá en Ecuador, en Colombia. Por ahí estoy escuchando y viendo noticias que se están organizando diferentes gremios de trabajadores para iniciar acciones contra la TAM en las diferentes sucursales. Entonces es un poco injusto ver que de esta manera la TAM en el país sureño de Chile sí está cumpliendo con las obligaciones de los trabajadores cuando han paralizado actividades comerciales, pero con los otros países latinoamericanos no se está dando de la misma forma. La TAM, de la misma manera que Avianca se sometió en Estados Unidos al capítulo 11 de la ley de bancarrota o quiebra estadounidense, ha asumido la misma decisión. Entonces la TAM, de la misma forma que Avianca, se ha sometido a un proceso de reestructuración corporativa o empresarial en una corte en Estados Unidos para que no deje de realizar sus actividades comerciales, sin embargo, pasando por un proceso de reestructuración empresarial, ¿no? Con esa finalidad, ambas aerolíneas puedan cumplir con sus obligaciones, ya sea contractuales, pago de proveedores, sin dejar de operar en el mercado. Entonces, una vez haciendo el análisis de ambas situaciones de los casos, me gustaría explicar qué cosa significa, qué alcances tiene la ley de bancarrota o quiebra estadounidense. ¿Qué cosa es la ley de bancarrota allá en Estados Unidos? La ley de bancarrota es un mecanismo legal otorgado por el gobierno americano, estadounidense, en el cual permite a una empresa que ya no es viable financieramente o administrativamente, que continúe con sus operaciones de producción o con su actividad comercial, sin la necesidad de que estas actividades puedan verse paralizadas o truncadas, con la condición de que esas empresas que ya no son viables de muchas formas, pasen por un proceso de reestructuración corporativa o reestructuración organizacional en toda su generalidad, en todos los aspectos, económico, legal, administrativa, fiscal, con sus diversas subsidiarias, entre otros, ¿no? Les voy a leer, y me permito leerle el capítulo 11 al pie de letra lo que dice para que ustedes entiendan, porque a veces se puede entender de forma errónea el título del nombre de la ley. La ley propiamente se llama Ley de Bancarrota o Quiebra Estadounidense. Entonces, cuando una persona que no es conocida en derecho, o no tiene conocimiento de temas legales, cuando lee este término, de repente entiende, cuando una empresa se somete a los alcances del contenido de esta norma de la Ley de Bancarrota o Quiebra Estadounidense, simplemente la empresa ya quebró, la empresa simplemente ya va a dejar de existir, se le va a quitar la personería jurídica y como tal, ya la empresa cayó, por decirlo así, por ser inviable financieramente. Pero propiamente el contenido del capítulo 11 no indica eso, entonces me voy a tomar la licencia para poder explicarles y hacerles extensivo, para al final de mi exposición, de mi ponencia, les voy a explicar un poquito lo que es un proceso de liquidación y un proceso de reestructuración. Bien, el capítulo 11 de la Ley de Bancarrota o Quiebra Estadounidense dice a pie de la letra lo siguiente: a la empresa le permite alivios financieros y reorganización de deudas y la necesidad de suspender operaciones o liquidar bienes. Este capítulo no es netamente de una forma muy ceñida, muy estricta, que indica que la empresa va a dejar de funcionar, va a dejar de existir, se tiene que retirar del mercado. No. Lo que indica el contenido del capítulo 11 de la Ley de Bancarrota es que no es una ley de bancarrota y quiebra como tal, sino es un proceso que pasa a la empresa, un proceso de reestructuración y que permite a la empresa que siga operando para llegar a pagar a creencias y las deudas que tiene. Entonces, no lleguemos a un extremo de llegar a malentendidos con la interpretación del nombre de la ley de bancarrota con el contenido del mismo. O sea, la ley de bancarrota o quiebra sí contempla un capítulo para lo que es la liquidación formalmente de la empresa. Y también este capítulo 11, a la cual se ha ceñido Avianca y la TAM, allá en las Cortes de Estados Unidos, es un proceso de reestructuración empresarial. O sea, van a
tiene la intención y la voluntad de cumplir con todas sus obligaciones contractuales, pago de proveedores, sin dejar de operar en el mercado, con la condición de que estas empresas pasen por un proceso de reestructuración corporativa, empresarial, fiscal, administrativa, en todos los aspectos. A esa jurisdicción, a ese contenido normativo, se han sometido Avianca y LATAM. Bien, entonces una vez habiendo explicado la situación real de ambas aerolíneas, porque es un caso práctico de manera definitiva, una vez explicando los alcances del capítulo 11 de la ley de bancarrota o quiebra estadounidense, me gustaría también mencionar, de repente ustedes han volado en otro tipo de aerolínea, podemos mencionar, habrá otras aerolíneas afectadas, y llegando a un extremo, si como nadie tiene a ciencia cierta hasta cuándo va a durar el estado de emergencia, porque normalmente se sigue aplazando en todos los países, porque, ya sea porque no se ha encontrado la cura, ya sea porque si se encuentra la cura va a ser muy difícil redistribuir a todos los países del mundo, ya sea porque las políticas no se implementen de forma fehaciente, o ya sea de repente porque las empresas no instalan de manera correcta los protocolos de prevención para su reinicio de actividades. Como ustedes sabrán, todas las empresas tienen la obligación para reiniciar actividades comerciales presentar los protocolos correspondientes, pero el primero al Ministerio de Salud, que es obligatorio para todo giro de negocio, y asimismo, dependiendo si es un restaurante, deberá presentar aparte de su acreditación con el Ministerio de Salud al Ministerio de la Producción Produce. Si es una empresa que se dedica al rubro construcción, deberá presentar primero su acreditación al Ministerio de Salud y luego deberá presentar su acreditación de reinicio de actividades al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, una empresa que se dedica al transporte internacional aéreo de pasajeros, denominado en otras palabras, una aerolínea, deberá presentar sus acreditaciones correspondientes al Ministerio de Salud y luego al Ministerio de Transportes, como corresponde. Entonces, podemos mencionar otro tipo de aerolíneas, no solamente Avianca y la aerolínea LATAM, también podemos mencionar al grupo económico LATAM Airlines Group, asimismo podemos mencionar a la aerolínea brasileña Gol Líneas Aéreas Inteligentes, y asimismo también podemos mencionar a una aerolínea mexicana. Entonces, en esa línea de ideas podríamos decir, aparte de la pandemia, de la cuarentena que estamos viviendo, habrá una pandemia de bancarrotas de empresas que se brinden servicio de transporte internacional de pasajeros aéreos, de forma aérea. Podríamos llegar a un extremo también. Ahora, otro de los cuestionamientos es, ¿por qué si hay empresas de transporte, o sea, aerolíneas más pequeñas que estos gigantes, estos colosos de las aerolíneas, como por ejemplo LATAM y Avianca, que siendo los más grandes del mercado, por decirlo así, ¿por qué se están sometiendo tan rápido a un proceso de reestructuración corporativa, un proceso de reorganización empresarial en cortes internacionales? Si finalmente no son los que supuestamente tienen más capacidad económica, ¿por qué supuestamente están las aerolíneas más pequeñas resistiendo más a este tope, a ese corte de actividades comerciales? Entonces, no podríamos atribuir definitivamente porque tienen más clientes o porque son más grandes, van a ser más viables financieramente. De repente tienen más obligaciones con proveedores, de repente las tasas que cobran allá en los mismos aeropuertos, las tasas son distintas. Hay múltiples factores que van a ser determinantes para que una empresa, no necesariamente una aerolínea, vaya a continuar en el mercado como tal, ¿no? Entonces, finalizando esto, haciendo ese tipo de preguntas, podemos llegar a dos conclusiones. Establecer una diferencia entre un proceso de liquidación y un proceso de reestructuración empresarial. Ambos tienen que pasar por determinados filtros. La finalidad de un proceso de liquidación es eliminar la personería jurídica de una empresa en el mercado, o sea, dejar de operar. Y cuando una empresa entra a un proceso de liquidación empresarial ya es muy complicado, no digo imposible, pero sí complicado que cumpla con todas sus obligaciones, pago de proveedores, pago de derechos laborales, pago con el fisco de cada país, entre otras cosas. Porque la finalidad, les reitero, de un proceso de liquidación empresarial es eliminar la personería jurídica de una empresa en el mercado, o sea, dejar de existir definitivamente. Contrario censo. Y lo pongo de manera paralela también, un proceso de reestructuración va a permitir que una empresa sí pueda cumplir con sus obligaciones de manera paulatina, de manera progresiva. La finalidad de un proceso de reestructuración es hacer una reorganización, por no decir una reingeniería empresarial, la cual va a permitir renovar aspectos tributarios, aspectos laborales, aspectos organizacionales, corporativos, administrativos, de gestión de procesos, por decirlo así, y preveyendo obviamente cualquier contingencia de acción legal por reclamo de pago de derechos de los trabajadores, o por ejemplo, preveyendo también que si es que en caso se le presentan demandas colectivas por despidos arbitrarios, que las indemnizaciones son múltiples, cuando normalmente se presentan acciones colectivas.
Entonces, que quede esa bien marcada la diferencia, un proceso de liquidación y un proceso de reestructuración. Ya lo han explicado mis otros colegas que me precedieron. Mayores alcances de los derechos laborales, despidos arbitrarios, procesos de liquidación de empresas. Ya mi colega Giovanni Aliaga les ha explicado un poquito de cuáles son los dos tipos de procesos de liquidación de empresas. Entonces a mí me gustó tocar este temita porque una vez ya mencionaba la parte técnica, temas de leyes, ya es bueno que ustedes también conozcan la parte práctica. Es un tema sumamente importante que ustedes hayan podido conocer algunos alcances, alguna información también de estas dos grandes aerolíneas que definitivamente por la necesidad ya sea de los accionistas o algunos cumplimientos que han contraído dentro del mercado, o sea, pago de proveedores, pago de obligaciones tributarias con las diferentes administraciones de tributación a nivel latinoamericano, sudamericano, centroamericano, les van a exigir. Entonces, cada caso se tiene que analizar y probablemente, haciendo un análisis prospectivo, también haya muchas empresas, no necesariamente las aerolíneas, que vayan a tener ese tipo de problemas, que de repente vayan a iniciar procesos en Indecopi para someterse a un proceso de liquidación. Entonces, eso ha sido mi aporte de esta noche. Espero que les haya sido de mucha información, de mucha contribución, para que ustedes de repente puedan hacer un análisis más extenso de cualquier otra empresa que se van a presentar definitivamente. Ya han sido más de 3 meses, han sido casi más de 3 meses de realización de actividades económicas, las cuales se están retomando de manera progresiva conforme a las indicaciones del gobierno. Entonces, en cada país, en cada realidad, en cada mercado, estas empresas, dependiendo del interés empresarial y viendo las necesidades, las oportunidades del reinicio de actividades, vamos a ver cómo se van presentando. No, espero que les haya gustado el aporte pequeño. Y bueno, les cedo el uso de la palabra nuevamente a Minela para continuar con la ronda de preguntas. Muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias, doctor Pedro. Vamos a leer las preguntas. Nos hemos pasado un poco del tiempo, ya, y vamos a hacerlo ya súper rápido. Ahí está. A ver, ¿qué preguntas tenemos? A ver, ¿qué dice aquí? Sonia nos dice, si no es posible hacer trabajo remoto, ya que es un servicio, en este caso, ¿cómo sería? No sé si nos pueden ayudar el doctor Manuel o Walter, ya que ellos estaban hablando sobre ello. Doctor, ¿no se escucha? Walter y el doctor Manuel. Ya, ahora sí nos escuchan. Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que dijo Sonia? ¿Cuál fue la pregunta? No me entendí bien. Si no es posible hacer trabajo remoto, ya que es un servicio, en este caso, ¿cómo sería? O sea, en el caso que no sea posible trabajo remoto, ¿qué es lo que podría suceder, no? ¿Qué podría como trabajador, si no es, en este caso, la empresa no quiera realizar trabajo remoto? No, en su mayoría, obviamente para realizar el trabajo remoto necesitan también temas técnicos, el software y todo lo demás, pero muchas veces no se puede efectuar por lo mismo de que la documentación quizás no la tenga en físico, o toda la documentación no se le facilite de manera digital al trabajador. En este caso, si es que no puede trabajar de manera remota desde su lugar donde está aislado, simplemente el trabajador va a cumplir con el tema de la cuarentena y posterior al estado de emergencia de la cuarentena, que se levante, ya va a ser la compensación de las horas que no ha laborado, pero sin embargo el empleador sí tiene la obligación de pagarle su remuneración mensual. Perfecto. A ver, otra pregunta aquí adicional que voy a revisar. A ver. A ver, vamos a ver. Cayona. Vengo realizando trabajo remoto y mi jefe ha señalado que, dado que nos encontramos en estado de emergencia, debo estar disponible en cualquier horario, incluido fines de semana, a pesar que, conforme mi trabajo señala,
que mi horario es de 8 horas diarias, de lunes a viernes. Al respecto, quisiera saber si ello configuraría como hostilidad laboral. Sucede lo siguiente, doctora. En este tipo de casos, tanto el empleador como el trabajador tienen que ponerse de acuerdo en el tema de horas, porque si bien es cierto, son 8 horas que se tiene que elaborar en este tipo de situación, de repente la situación no lo va a permitir. Entonces tienen que llegar a un consenso tanto empleador como trabajador para determinar las horas que van a elaborar, cómo va a elaborar y de qué manera. Entonces, si es que fuera posible también, porque en muchas ocasiones la empresa utiliza esto para intentar también despedir al trabajador. Entonces, se puede configurar como una manera de acoso, pero por una parte se entiende que la empresa quiere suplir, o es decir, que el trabajador cumpla con la labor para la cual le está pagando, pero también se tiene que comprender este caso excepcional del estado de emergencia que se viene dando a nivel mundial, de que la situación no es la misma. Es decir, esto nos ha agarrado de sorpresa, quizás muchas personas, muchos trabajadores no tienen acceso a poder tener todo a la mano para configurar el trabajo remoto, pero tiene que haber consenso tanto entre ambas partes para que también la empresa no argumente un posible despido o no lo amenace al trabajador de que lo va a despedir porque este mismo no se encuentra activo sábado, domingo o a la hora que de repente el empleador lo desee. Ok, muchas gracias, doctor. Yo voy a opinar algo al respecto. Sí, doctor Carlos, coméntenos. Mire, el otro día estaba yo en un webinar exactamente parecido y dictando temas de tecnología y mencionaba este tema, básicamente que este mundo electrónico nos ha cambiado los horarios de sueño y la hora de trabajar. La gente te escribe a las 7 de la mañana y a las 2 de la mañana. Y el mundo que todo puede estar dado por el tema de la pandemia, ¿no? Pero creo que debe ser, y saliendo un poco de la emergencia sanitaria, porque pues en junio, el 30 de junio, el país debería volver a la mediana normalidad, ¿no? Entonces deberían mantenerse los horarios de trabajo como tal, y el teletrabajo debería darse como tal dentro de los horarios establecidos en el horario laboral. Entonces, no porque estés en tu casa estás de vacaciones, y no porque estés en tu casa no tienes derecho a pues hacer tu vida. Pero es una queja común de muchos trabajadores que los empleadores están utilizando esta situación de que la gente esté en su casa para llamarlos a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche. Y creo que es importante que en un evento como este se mencione y se busque una solución al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Otra pregunta que nos habían comentado aquí es, si la empresa aplica a suspensión perfecta y no es aceptada, ¿la empresa puede apelar? ¿Alguien que nos pueda comentar? A ver, yo le cuento un poco. La suspensión perfecta tiene que incluir algunos prerequisitos, o sea, para entender un poco cómo funciona en la práctica. Entras a la página del Ministerio de Trabajo y en la página del Ministerio de Trabajo hay un link que te habla sobre la suspensión perfecta de trabajo. Y te menciona que tienes una declaración jurada de verdad con ciertos documentos. Eso significa que puedes cumplir algunos requisitos para la suspensión perfecta de trabajo, ¿no? Entonces, lo que no menciona la norma es la apelación de trámites que los hacen. Pero entiendo yo el ser un trámite administrativo debería de haber una segunda instancia o incluso el órgano judicial, ¿no? Agotado la vía administrativa. Entonces, que no lo diga la ley no significa que no se pueda hacer. Entonces, para mí me queda claro que podrías encontrar mediante la vía administrativa contenciosa la respuesta a esta pregunta, ¿no? Gracias, doctor. A ver, aquí nos comentan.
Si habló de vinculación económica de empresas y la empresa que me contrató se extingue y por ello no me pagan mis beneficios, luego de unos meses el dueño de esta empresa crea otra, ¿y de qué manera habría vinculación económica de esta nueva empresa con la que se extinguió como parte de esta nueva empresa? Entiendo que por ser empresas vinculadas uno debe tener cierta intervención económica en la otra. ¿Quién nos podría comentar entre ustedes? ¿Giovanni? Perfecto, doctor Walter. Nos hemos sobrepasado de la hora. Sé que hay varias preguntas, hemos resuelto algunas. Este webinar ha sido de manera muy práctica, ha sido de manera muy sencilla. Hemos tratado de absolver ciertas dudas que tienen cada trabajador. En este caso puede ser el área de recursos humanos, el mismo empleador. Ya son casi 2 horas de este webinar. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos. Y bueno, en este caso vamos a poder brindar nuestra información de cada uno de los estudios. Pueden encontrar a los estudios del doctor Pedro y el doctor Giovanni a través del Facebook como Aliaga y Hurtado Abogados, al doctor Walter y al doctor Manuel como JW Estudio Contable. Asimismo, al doctor Carlos Ayaín, a través de su Facebook, Ayaín Miranda Abogados, y asimismo, como mi persona, a través del Facebook, Minela Carpio Abogados y Asociados. Un placer ha sido con ustedes brindar esta 1 hora y 42 minutos de manera gratuita para cada uno de ustedes. Igual vamos a ver si vamos a realizar otros eventos más prácticos, más sencillos, para que todos ustedes como trabajadores necesiten conocer y saber. Sé que no hemos plasmado muy a profundidad cada uno, pero la intención es que se lleven ustedes información de manera básica, sencilla y rápida. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.